Boa tarde, Deus abençoe a todos vocês. Hoje é quinta-feira, estamos com o estudo de missões. Amém? Então, vamos a começar o estudo de hoje. Vamos a estudar sobre o pecado. Nós olhamos o pecado, entendemos que é pecado, mas temos que aprender a raiz do pecado. De onde saiu o pecado? Como vino a nós, como trabalha o Salvador para salvar a nós, amém? Então vamos a ler São João capítulo 8, versículo 2. João 8, 2. Quer que eu leia, amor? Vai, lê você. Tá. Jesus entrando foi para os montes das oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante de adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando para terem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre de vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essas respostas, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio, onde estavam. Erguendo-se Jesus, não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém. Muitas pessoas vão à igreja, congregam na igreja, mas se sentem pecadores, ¿no? Y hay otros que se sienten súper espirituales y acusan a las otras personas, ¿no? Como el fariseo con esta mujer que encontraron en el acto de adulterio. Mas ellos no entendían, los fariseos, todo lo que es el pecado, ¿no? Por ejemplo, usted cae agua de la nariz, usted tiene tose y usted dice: estoy resfriado, más usted está con el síntoma de resfrío. El problema no es la gota que cae de agua o la tos, el problema es el virus de la tos que está dentro de usted. La gente que tiene lepra en la época de Jesús, algunos se le caía la nariz, a otros tenían la llaga como tenía Naamán en todo el cuerpo. Ahí, ¿qué acontece? El problema no es el síntoma, sino es la lepra, es el pecado. Nos aprendimos a ver la sociedad. Es asesino. Es una persona más. Es una persona que tiene odio en el corazón. El odio no se ve, mas se ve la manifestación del odio. Mas el odio no es el problema es el pecado. Porque nos aprendimos, la sociedad nos enseña que el que mata es malo, mas el mentiroso, aquel que engaña a la mujer, engaña al marido, ese es un pecado que tal vez no se ve. Si no, esta mujer no la agarraban en el mismo acto de adulterio, ninguén iba a saber que él había adulterado. Entonces hay cosas que no se ven, pero es pecado. Y la gente aprendió a discernir que una mentira no hace mucho mal. Entonces no es tan grave como el pecado de matar. Mas nós tenemos que entrar en el pensamiento de Dios. Porque Dios no piensa como nosotros. Nos justificamos a nosotros mismos, nos justificamos en nuestros pensamientos. Mas Deus
no nos justifica ni pecado bueno ni pecado malo. Tenemos pecado y el pecado es separación de Dios, el pecado es muerte. Entonces vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. ¿Todos tienen? Lê, por favor, Luciana, 23, 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. ¿Está viendo cómo piensa Dios? Esto es lindo, aprender la palabra de Dios, porque tenemos que ajustar nuestro pensamiento a los pensamientos de Dios. Nuestro corazón, conectarnos con el corazón de Dios. Muchas personas van a la iglesia pensando que está cierto lo que están haciendo, pero está todo errado. Hay muchas personas que van a hablar en el día posterior: Señor, en tu nombre abrí tantas iglesias, en tu nombre eché demonios fuera de los cuerpos, en tu nombre hice obras sociales, en tu nombre, Señor. ¿Y qué va a parar Jesucristo? Apartados de mí, hacedores de maldad, porque no estaban conectados con el corazón de Dios. Las vírgenes que nos fala la Biblia, dice que había 5 prudentes y 5 insensatas. Eran todas vírgenes, eran toda gente que iba a la iglesia, era toda gente que estaba en Dios, en Cristo Jesús, mas no todas tenían el aceite. Cuando unas se dieron cuenta que les faltaba aceite, salieron corriendo a comprar, y cuando fueron a comprar y voltaron, las puertas estaban fechadas, y él batía la puerta: Señor, ábreme la puerta, Señor. Y le dice: apartaos de mí, una vez más, apartaos de mí. Mas ellas eran mujeres que iban a ser presentadas para casarse con Jesucristo. No en la iglesia, somos la noiva de Jesucristo. Estamos para ser arrebatados, para estar junto a nuestro Señor. ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Está orando o está preocupado en las finanzas? Hoy tenemos grandes pastores, dice: si un cego guía a otro cego, los dos, ¿dónde caerán? En un pozo. Ese pozo está hablando del infierno. No van a estar con Jesucristo. Você puede tener un ministerio muy grande o muy pequeño, mas si você no está falando, consagrando a Deus todo lo que você hace, você está errado. ¿Está entendiendo? Entonces, ¿qué tenemos que aprender nosotros en la palabra? Tenemos que aprender cómo conectarnos con el corazón de Dios. Tenemos que tener esa llama encendida todo el tiempo. Esa llama que viene a nosotros y nos purifica en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. El espíritu es el que nos vivifica. El espíritu de Dios se conecta con nosotros. Moisés se conectaba con Dios. Dice que falaba cara a cara con Dios. Abraham falaba con Dios. Noé hablaba con Dios. Enoch hablaba con Dios. Você fala con Dios. Y Dios también responde de diferentes formas, de diferentes maneras. Él da su palabra. Él enseña a su pueblo cómo tienen que llegar a Él. ¿Y cuál es la respuesta? A través de Jesucristo. En el verso 24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante a redención que está en Jesucristo. Entonces, yo puedo hacer obras de bien. Yo puedo hacer obras de caridad. Yo puedo hacer obras sociales. Y está bien. Mas no eso es lo que me va a justificar delante de Dios. Eso va a ser el galardón que Él va a dar. Cuando yo estoy en el cielo, es lo que Él va a dar de presente para mí. Dice que yo estoy edificando cuando estoy en el Señor, Él estoy edificando mi cuerpo, mi espíritu, con cosas boas, con perlas preciosas, con oro, con plata, porque son las obras boas. Mas las obras boas no me salvan. Las obras boas no me salvan, me salva Jesucristo. La fe correcta en el Mesías es lo que me salva a mí.
Mucha gente acredita en el pastor. Y tiene que acreditar, mas si el pastor está dentro de la palabra. Si usted ve que lo que está hablando el pastor no está en la palabra, entonces no va más. Si yo no estoy dentro de la palabra, no ve más. Mas si esto es cierto, continúa, fortalece usted para usted crecer y ayudar a otros. Amén. Aquí encontramos el pensamiento de Dios, por cuanto todos pecaron nosotros, nos apartamos de Dios. Mas en Cristo Jesús encontramos la redención. Mire, vamos a leer el problema del pecado. Vamos a leer en Romanos, aquí mismo. Romanos 5, 12, 25. ¿Cómo fue el origen del pecado? Vamos a aprender aquí. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, Ahí está, por un solo hombre entró el pecado. a morte. Assim a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim um dom gratuito, com a ofensa, porque se, pela ofensa de um só, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Continua? Sim. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um, por meio de um, reinou a morte, muito mais os recebem em abundância da graça e do dom da justiça. Reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Tenemos que analizar este pasaje bíblico para entender la profundidad de él. Aquí vamos a entender cómo fue que entró el pecado original y cómo fue vencido por nuestro Señor Jesucristo y en el lugar especial donde Él nos puso. Nosotros estamos en un lugar especial y Satanás no nos está haciendo entender el lugar especial porque es lo que quiere que usted no entienda eso. Acá dice que usted es justo. ¿Y por qué mucha gente dice, yo soy pecador? Yo soy una persona pecadora. Dios no escucha a los pecadores. Dios no tiene nada que ver con el pecado. En el cielo no hay pecado. En el cielo no está pecado. ¿Cómo usted puede decir, yo soy pecador cuando usted está en Cristo? Cuando usted está en Cristo, usted murió con Cristo y resucitó con Cristo en una nueva vida. Para eso es el bautismo que la señora estaba hablando, que ainda no es bautizada. Usted va a ser justificada en Cristo Jesús. En el bautismo, usted va a morir cuando entra en el agua y cuando salió fuera, usted está en una nueva vida escondida en Cristo Jesús. Es importante. Por tanto, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, así también a muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. ¿Está viendo? Todos somos pecadores. El que mató, el que mintió, el que robó, todos son pecadores. No hay pecado pequeño y no hay pecado grande. Es todo pecado. Usted hizo un solo pecado en toda su vida, usted va al infierno, porque usted pecó una vez. Entonces usted tiene que venir a Jesucristo, porque en Jesucristo está la vida.
Él dice, yo tengo poder para poner mi vida, para que me maten, y tengo poder para volverla a tomar. Por eso Él resucitó el tercer día. Él les estaba enseñando a los apóstoles. Solo que los apóstoles no estaban ligados, no estaban entendiendo lo que Jesús falaba. Porque antes es origen de la ley, había pecado en el mundo, mas el pecado no elevado en cuenta cuando no hay ley. ¿Está entendiendo? En Abraham no había ley. En José no había ley. La ley vino con Moisés. ¿Para qué vino la ley? La ley vino para mostrar que yo soy pecador. Antes no sabía que era pecador. Mas ahora, como no puedo cumplir la ley, yo me doy cuenta que soy pecador. Mas como la ley ninguém pudo cumplir, Jesucristo cumplió la ley por nosotros. En Jesucristo está toda la ley cumplida. Entonces Él cumplió la ley por nosotros, porque no podemos cumplir la ley. En el versículo dice, todavía no es así el don gratuito como la ofensa, porque si pelea ofensa de un solo, morren muchos, mucho más a gracia de Dios es el don pela gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron abundantes sobre muchos. Entonces, si por un solo hombre entró la muerte y entró el pecado y la maldición, por un solo hombre que obedeció toda la ley, Jesucristo, Él trajo la vida eterna a todos nosotros. Entonces el Evangelio es muy fácil de acreditar. Mas la gente no, la gente tiene que buscar la forma difícil. La gente quiere algo donde él tenga que caminar de rodillas o caminar largas caminatas para llegar a un cierto lugar donde reciben la bendición. Entonces ahí la Biblia llama eso idolatría. Nós tenemos un Dios vivo, Él está aquí, está oleando de ahí del cielo, está en Los Ángeles, dice, silencio, ahí están pregando mi palabra, yo quiero escuchar a ver qué está falando. ¿Entendió? Y es lindo estar aquí, estoy viendo ahí el cielo, y aquí a poco vienen las estrellas, y yo sé que Él está allí, y Él está oleando para nosotros, y Él está enviando ángeles, aquí ten ángeles por ahí encima del telhado, porque nos estamos aquí, dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de vosotros. Hoy somos pequeños, no importa, mas Él está aquí, es lo importante. El don, en el verso 16, el don, entre tanto, no es como no caso en que solamente un pecó, porque el juzgamento derivó de una ofensa. Leia, a ver. O dom, entretanto, não é no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre muitas ofensas para a justificação. ¿Está vendo? Una sola ofensa, un solo pecado que lo que pregué hoy, es para siempre. Você pecou una vez só, es para siempre, você es un pecador. Mas, si você ven a Cristo, como dice acá, el don de Dios sirve para muchas ofensas. Cristo no tiene que morir muchas veces. Você cuando ve el Antiguo Testamento, la ley, el sumo sacerdote, él tenía que matar un cabrito y você tenía que impor las manos, el pecado pasaba para el cabrito y el cabrito moría en su lugar. Ese cabrito, esa oveja, es nuestro Señor Jesucristo, que murió una vez para siempre en la cruz del Calvario. Él no tiene que morir muchas veces. ¿Cuántas veces tiene que venir con toda la gente que hay en el mundo, que tiene que pecar todo el tiempo? ¿Cuántas veces tiene que morir? Todos los años, porque también había un ritual que era una vez por año, para perdón de todo Israel. Mas Jesucristo murió una vez para siempre. Él fue al cielo, presentó su sangre al Padre, y Él en el tiempo en el cielo es eterno. Entonces,
você pode pecar, entendeu? E você é perdoado. Então nós já não somos pecadores, nós somos justos. ¿Está entendiendo? Algo que se perdió simple de falar de la igreja. Eu sou creyente, você falou hoje sou creyente. Mas Satanás é mais creyente que todos nós. Si él estuvo en el cielo, él sabe cómo es que ya se funciona allá el orden que tiene Dios. Los arcángeles, serafines, querubines, ángeles, que cada uno tiene un rango. Él sabe todo eso y él tiene legiones para los que están en el gobierno, legiones para los que están en el hospital. Él envía sus legiones. Jesucristo echó el endemoniado Gadareno, le dijo, ¿cuál es tu nombre? Legión porque somos muchos. Va embora. Una legión son 2000 demonios. ¿Está entendiendo? Jesucristo le dijo, sal de él ahora. Y ahí salió y fue a un acto de porcos. Y esos porcos fueron todo al despeñadero. ¿Por qué? Porque esos porcos estaban encerrados en el cuerpo. Y él no quería estar encerrado, él quería atacar a otra gente. ¿Está entendiendo? Saliendo del cuerpo, él tiene libertad para ir a atacar a las personas. Entonces, lee el verso 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça de Deus, os homens para justificação, que dá vida. Ahí está, un solo acto. La muerte de Jesucristo, un solo acto da justificación y da vida eterna. Aleluya. Vamos a ir a leer algo muy importante en Romanos 1. Romanos 1, versículo. Miren como en el Juan, capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados. João 1 ou Romanos 1? Juan 1, 9. João, Romanos 1. No, pero espera ahí, fica ahí, tengo escrito acá. Romanos, dice Juan 1, 9 dice, si confesamos nuestros pecados. La gente fica en ese pensamiento, yo soy pecador, tengo que confesar mis pecados. ¿Están entendiendo? Entonces, si yo soy pecador, Dios no me va a escuchar. Me va a escuchar cuando yo soy arrepentido. Como estaba el publicano, estaba de suelo, y estaba el fariseo. El fariseo decía, oh Señor, hace unos 3 días, Señor, yo te adoro, yo te bendigo. Y el publicano estaba solo golpeándose el peito. Soy pecador, estaba arrepentido. Mas una vez que se levantó ya estaba justificado. Cuando él estaba justificado, ya no era más pecador. Entonces hay un antes y un después. Usted no puede estar 30 años en la iglesia y hablando, yo soy un pecador. Entonces usted nunca se arrepintió. Entonces usted no va para el cielo, porque en el cielo entran los justos. Entonces vamos a leer es una carta a Romanos donde es una presentación de Pablo a la iglesia de Roma. Lee el verso 4. Romanos 1:4. É isso? Hasta donde te va. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos receber a graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé, entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graças a vós. Outros... Llamados a ser santos o llamados a ser pecadores. ¿Cómo nos llamó? Separados santos. Llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Entonces no somos más pecadores. Pecador era cuando vinieron a Cristo. Por la gracia de Dios, você pasa a ser justificado, você pasa a ser santo. Entonces, como hay algunas religiones que tienen que esperar no sé cuántos años de muertos
para você ser justificado y santo. Por esa institución. Mas la Biblia fala otra cosa. ¿A quién le voy a hacer caso? ¿A las instituciones religiosas o le voy a hacer caso a la palabra de Jesucristo? Por eso que tenemos que conocer la palabra para no ser enganados. Jesús falou: conoceréis la verdad y la verdad os fará libre. Entonces, yo tengo que conocer la palabra porque Satanás conoce la palabra. Satanás se le puso al pé a Jesús y le falou: oh, si você es filho de Dios, entonces convierte la pedra en pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así falou Jesús. Es importante que nos conozcamos la palabra, porque Satanás se viste como hace de luz. Jesús falou para Pedro: Pedro, sobre ti, tú eres la roca, sobre ti edificaré la iglesia. Y al poco tiempo le dice: apártate de mí, Satanás. El pensamiento de Pedro era bueno. Señor, no deje que lo mate. Você es muy útil estar vivo aquí. Mas Jesucristo no le dio una explicación. Mira, Pedro, que es necesario que morra, es necesario cumplir la voluntad de Dios. No, él falou: apártate de mí, Satanás. Entonces, nós podemos tener intenciones muy boas, mas tal vez esa intención muy boa sea Satanás que nos está falando para hacer. ¿Para qué? Para ir en contra de la palabra de Dios. Cuando você da una sembra en una iglesia, donde sea, você tem que saber como eu faço. Que la irmã sabe, que me dio mucha sembra de roupa, de coisa. Eu faço um vídeo para que você veja que não fico com ninguém, com nada. Entendeu? Porque você dá para que eu dê a outro. Então, quantos carros enchimos de caminhões de mercaderia para diferentes instituições? Então, essa obra são boas, mas essa obra não me salva delante de Deus. Lo que me salva a mí es la gracia, el don de Jesucristo, es la misericordia de Dios, el amor de Dios por la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree sea salvo. Tenemos que acreditar en Jesucristo para tener salvación. Ninguna religión donde você vaya: soy evangélico, yo voy a la iglesia presbiteriana, no interesa el nombre. Jesucristo no vino a traer una iglesia, Él tiene la iglesia que era de Él, la iglesia que es Jesucristo la roca. Você está en Jesucristo, você es salvo. Você está fuera de Jesucristo, você no tiene nada. Amén. Vamos a leer Hebreos 7, 22. Hebreos 7. Hebreos 7, 22. 7, 22. É melhor começar do 21 para ter. Mas este, com juramento por aquele, lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de uma superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, ou seja, Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Amém. Então, aqui encontramos que o Senhor jurou a não se arrepender, a não se arrepentirá de su sacerdote para sempre. Jesucristo, por ejemplo, Moisés era
el que guiaba al pueblo, ¿no? Y estaba Aarón, que era el primer sumo sacerdote. Mas Aarón murió, tuvo que vir otro. Ahora, Jesucristo murió, mas Él resucitó. Entonces Él tiene una mejor alianza, es una alianza eterna. Y Él juró, dice, y no se arrepentirá. Tú serás sacerdote para siempre. Por eso mismo Jesús se han tomado fiador de una superior alianza. ¿Qué es un fiador? Es una persona que se pone en lugar de la otra persona. Si yo voy a comprar un carro y tengo un fiador, esa persona, si yo fallo, va a pagar él por mí. Y después yo veo cómo yo me arreglo con él. Como yo no puedo pagar el pecado, Jesucristo pagó por mí. A Satanás, Jesucristo le pagó. Oh, você no tiene nada más, ninguna dívida, no tiene nada que reclamar a mi filho. Ahora él es mío, es mi propiedad, es filho mío. Você si se mete con él, se mete conmigo. Por eso que você va a ver algunas veces esos live, que você está así orando y aquí tiene una cabeza grandona de un león. ¿Entendió? Entonces el león está siempre cuidando de você. ¿Por qué el león? Porque es el león de la tribu de Judá. Jesucristo es el león de Israel. Entonces, Jesús es el león es nuestro símbolo de Jesucristo. Porém, eu vou ler. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte continual. Ou seja, os sacerdotes humanos morriam e não podiam continuar o sacerdócio. Jesus é eterno, é o sacerdote eterno. No. Jesucristo murió y resucitó, entonces Él puede continuar su sacerdocio, puede continuar salvando. Jesucristo trabaja siendo salvador. El trabajo de Jesucristo que es ser salvador. Y como también eso es. Entonces cuando viene Satanás a acusar, Él eso es, dice, es mío, usted no tiene nada con Él. Él dice que yo resuelvo con Él. Entonces Satanás tiene que ir así, con la cabeza baja, no tiene nada que acusar a ninguém. Por eso también puede salvar totalmente o que por Él se llegan a Dios, viviendo siempre para intervenir por Él. ¿Están entendiendo? Jesús es el que interviene por nosotros. Delante también de Dios. Cuando Dios fica bravo con nosotros que hicimos alguna besteira, Él va y le dice, Pai, olha mi mano, olha mi costado, olha aquí mi sangre. Y ahí el Pai, que es todo amor, toda bondad, Él perdona, porque Él nos odia a través de la sangre de Jesucristo. Si fuera por nosotros, tiene que caer la ira de Dios y quemar a todo el mundo. Nos tiene que consumar, porque somos pecadores. Mas por la gracia de Jesucristo, como leímos, como somos iglesia, somos justificados, somos justos delante de Dios. Él no fala con pecadores, Él fala con su pueblo, Él fala con sus hijos, Él fala con los redimidos, con los justos, con los santificados, con los restaurados. ¿Qué quiere decir que Jesucristo nos restauró? Él nos puso en un lugar privilegiado de príncipes. Si Él es Rey de Reyes, no es que somos príncipes en el reino de Dios. Cada uno de nosotros tiene un trabajo a hacer. Tiene que pregar, tiene que testimoniar, tiene que buscar otra gente para ir a la iglesia, para congregarse también con Él. Tiene que tener ese fuego de Dios dentro del corazón, dentro de sus entrañas, para hablar la palabra de Dios, para decir las cosas boas de Dios. Por eso que venimos aquí a estudiar, para aprender las grandezas, los misterios escondidos en la palabra de Dios. Dios tiene un montón de misterios. Esto es apenas el eslabón del, ¿cómo se dice? Iceberg. La ponta do iceberg. Ahí está. En la punta del iceberg, ¿no? Isso é só a ponta do iceberg. Esto es solo el principio de lo que vamos a ir viendo. Por eso que es importante el estudio de la palabra. Para nosotros
poder falar a outras pessoas, oh, olha, eu sou justo. Eu não sou mais pecador, você será pecadora, eu estou em Cristo. Estou morto, ressuscitei nele, estou escondido nele. Eu já não sou mais pecador, eu sou justo, justificado. Eu sou um filho, uma filha, eu sou um santo homem de Deus. Mas acá na Bíblia fala que você é pecador, Juan 1:9. Se confessamos nossos pecados, sim, mas tudo tem um tempo. Eu era um pecador há 30 anos atrás. Mas eu vim a Cristo, me arrependi, agora sou um filho. Agora sou filho. Se sou filho de Deus, Deus não fala com pecadores. Deus fala com os pecadores arrependidos. Os pecadores arrependidos são restituídos. Agora sou um príncipe. Então, isso tem que ensinar às pessoas. Dice la Biblia, como leímos de la mujer adúltera, que ella, cuando vino a Jesucristo, le dice, ¿dónde están los que te acusan? Y le dijo, Señor, no tem ninguém. Ni él te acuso, le dijo Jesús. Ahora ve y no peque más. ¿Está viendo que no puede ser que você pode deixar de pecar? Porque cuando você acepta a Jesucristo viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra en su corazón y se hace uno con el corazón de Dios y el corazón de você. Entonces você está lleno del Espíritu Santo. Para estar lleno del Espíritu Santo, ¿cómo tiene que estar? Como las 5 vírgenes, orando, estudiando, leyendo la Biblia, proclamando el Evangelio. Entonces você está haciendo el trabajo con Jesucristo. Você não está sozinho. Você está haciendo el trabajo con Jesucristo. Você no acredita en sus pensamientos. No acredite lo que Satanás viene a falar. Que você no sabe, que você está sozinho, que você no merece, que você no es misionero, você no es... Todo aquel que viene a Jesucristo, después que acepta a Jesucristo, tiene el mismo mandamiento: ir y predicar el Evangelio. El que acredita será salvo. El que acredita será bautizado y será salvo. Si bebieres cosa mortífera no os hará daño. Entonces, todos tenemos la misma promesa en Dios. Todos nós. Y solamente acredita. Tem gente que fala que son teólogos. No, eso era 2000 años atrás. Agora não. Mas a Bíblia fala para el que tem fé. Se você tem fé que para 2000 anos, bom, já você. Mas Jesucristo dice que Él no cambia, Él no muda. Él no muda. Si Él murió y resucitó, Él está vivo. Entonces sigue falando la misma cosa. Lo que está escrito en la Biblia dice que es un mejor pacto. Él mejoró el pacto de Moisés, lo mejoró para nós, lo mejoró para que nós vivamos la palabra. En Juan capítulo 1 dice que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. E veio com um testemunho para que ficasse a respeito da luz, a fim de todos que viram a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina o homem. O verbo no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para os que eram seus, mas eles não receberam. Mas todos os quantos o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Amén. Entonces estamos viendo que
En el principio era el verbo y el verbo era Dios y se hizo carne. El verbo se hizo carne, Jesucristo. Jesucristo, así como Él murió, estuvo en la carne y murió, resucitó, ahora es espíritu. Y Él está en todo lugar, puede estar en Brasil, en Argentina, en Bolivia, en donde usted procura. Jesucristo está. Entonces, ese pecado que Jesucristo limpió, la esencia del pecado, Cristo lo cambió. ¿Está entendiendo? Lo tiene que arrancar Cristo de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, y poner que su pensamiento, su corazón a nuestro corazón. Cuando nos unimos en los pensamientos de Dios, el pecado va embora y nos transforma, y viene el Espíritu Santo a morar con nosotros, a llenarnos con el Espíritu Santo. Y cuando estamos en el Espíritu Santo, las cosas fluyen. ¿Estás sintiendo este viento, esta brisa de viento? Esta brisa de viento, viene el viento, usted no sabe por dónde ven, no sabe para dónde va. ¿Están entendiendo? Más el viento, usted lo siente. Así es el Espíritu Santo, como el viento. Usted no sabe cómo vino, de dónde vino, cómo se manifiesta el viento. Ainda los científicos no saben explicar cómo se forma, cómo fue creado. Saben que existe. Yo también no sé explicar cómo es la esencia de Dios, cómo se manifiesta, pero yo sé que Él existe. Así como siento el viento, así siento la presencia de Dios en mi vida. Siento el perdón de pecado, siento el Espíritu fluir, el Espíritu Santo fluir. Amén. Entonces, vamos a orar. Señor nuestro Dios, te damos gracias por tu amor y misericordia, porque nos has revelado, Señor, en nombre de Jesús, tu amor, tu misericordia, de donde vino el pecado, cómo tú lo cambiaste y transformaste, Señor. Ahora somos justos, somos santos, somos príncipes de tu pueblo, Señor. En nombre de Jesús te pido que abençoes a cada uno de nosotros, que podamos servirte cada día, Señor, en nombre de Jesús, para la gloria y honra de tu nombre. Amén. Sana a los enfermos, Señor. Fortalece nuestra fe, en nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Amén. Amém.